Shalom Kulam. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar algo de Hanukkah. Y es clásico siempre en esta fiesta estudiar la pregunta famosa del Bet Yosef, de Rabbenu Yosef Karo, que no es pregunta del Bet Yosef, no es que el Bet Yosef la inventó, es una pregunta que ya existe de mucho antes, pero el Bet Yosef la trae en su libro, entonces se hizo famosa con ese nombre, Kushiata Bet Yosef, la pregunta del Bet Yosef. Pero es una pregunta muy antigua, que la pregunta consiste en ¿cuántos días fue el milagro del aceite? Sí, siempre se habla del milagro del aceite en Hanukkah. Ahora, ¿cuántos días duró el milagro? ¿7 o 8? ¿Por qué surge la pregunta? Porque la Gemara Masejet Shabbat, cuando cuenta acerca del milagro, dice que los griegos entraron al Bet HaMikdash, impurificaron los aceites, y cuando los judíos entraron al Bet HaMikdash, encontraron que había aceite puro, pero una cantidad que solo servía para encender la menorá un día. Entonces pasó un milagro y esta menorá pasó encendida 8 días. Pero la pregunta es, si es así, el primer día que prendieron la menorá no fue milagro. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado una cantidad de aceite suficiente para ese día. Entonces sale que ese primer día no fue milagro. Los demás 7 días, sí, pero el primer día no fue milagro. Entonces, si el milagro del aceite fue solo 7 días, ¿por qué celebramos Hanukkah 8 días? Esa es la pregunta de el Bet Yosef. Sobre esta pregunta hay cientos de respuestas, pero bueno, vamos a ver algunas poquitas. Bezrat Hashem. Primero el Bet Yosef, ¿sí? Rabbi Yosef Karo trae tres respuestas para esta pregunta. Primera respuesta dice el Bet Yosef, que en realidad puede ser que a partir del primer día que encendieron la menorá, el aceite no se consumía. Entonces sale que todos los días el aceite encendía en la menorá y nunca se consumía, y por lo tanto el primer día también hubo milagro. No fue sino hasta el octavo día que ahí el aceite ya se terminó. Esa es primera respuesta y por lo tanto el milagro fue los 8 días. Otra respuesta, dice Bet Yosef, que en realidad cada vez que encendían la menorá con el jarrito, con el aceite, echaban todo el aceite y pasaba un milagro y el jarrito se volvía a llenar de aceite. Entonces sale que también el primer día hubo milagro, porque ellos echaron todo el aceite que tenían y el jarrito milagrosamente se volvió a llenar. Por lo tanto, el milagro fue 8 días. El Taz, el Taz describe que le cuesta recibir esta explicación. ¿Por qué? Porque aprendemos en el Maaseh lo que ocurrió con Elisha. Nahón, Elisha también es un milagro parecido con una mujer. Elisha le preguntó, ¿tenés aceite? La mujer le dijo sí, que tenía un poquito de aceite y pasó un milagro que el aceite a esta mujer nunca se le terminaba y llenó muchos kelim de aceite, etcétera. Entonces preguntan, ¿por qué Elisha le pregunta a la mujer si tiene aceite? Dice el Zohar Kadosh, trae que porque un milagro no puede recaer en algo vacío. Quiere decir, necesitamos que haya algo que exista para que pueda recaer sobre eso el milagro. Por eso Elisha le pregunta a la mujer si tiene algo de aceite, porque si tiene algo de aceite, entonces el profeta puede hacer un milagro con ese aceite que hay. Pero si la mujer no hubiera tenido aceite, Elisha no hubiese podido hacer ningún milagro. Entonces dice el Taz, según esta segunda respuesta del Bet Yosef, dijimos que ellos agarraban el jarrito, echaban todo el aceite a la menorá y el jarrito se volvía a llenar. Pero no puede ser, porque el jarrito quedó vacío. Un milagro no recae sobre algo, sobre la nada, sobre algo vacío. Hace falta que haya algo. Entonces, por eso el Taz dice que le cuesta recibir esta explicación. Sin embargo, Marana Rav Kook Zatzal escribe en Igrot Reya que eso es cierto, esa regla de que un milagro no recae sino solo sobre algo, eso es cierto para un profeta, como Elisha. Elisha no podía hacer un milagro de la nada, ¿sí? Necesitaba que hubiese aceite. Pero acá estamos hablando de un milagro que Hashem hizo, por lo tanto no hay ningún problema, Hashem puede hacer lo que sea. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no recibir esta explicación del Bet Yosef. Así escribe el Rav Kook. Tercera respuesta del Bet Yosef. Dice el Bet Yosef que puede ser que cada día ellos echaron todo el aceite y puede ser que cada día se iba consumiendo nada más un octavo del aceite.
Por lo tanto, sale que también el primer día pasó un milagro porque se consumió muy poquito aceite. Entonces, así duró 8 días. Por lo tanto, el milagro fue 8 días. Esas son las tres respuestas que trae el Bet Yosef. Otra respuesta que trae el Meiri es que en realidad puede ser que el milagro del aceite fue solo 7 días. Está bien, pero en sí el hecho de que hayan encontrado un poco de aceite puro, eso en sí es un milagro. Por lo tanto, por el hecho de haber encontrado un poco de aceite puro para poder encender la menorá, agregamos un día más de fiesta. O sea que según el Meiri hacemos 7 días de Hanukkah por el milagro del aceite y un día más por el milagro de haber encontrado aceite puro para encender la menorá. Así dice Rabbenu Menahem a Meiri. El Pri Hadash dice que en realidad también el milagro fue 7 días, el milagro del aceite, pero hay un día extra que agregamos por el milagro de la guerra, porque ganaron. Sí, decimos en el Alanisim, decimos Masarta Giborim Biahad Lashim, Berrabim Biad Meatim. Le decimos que Dios entregó muchos en manos de pocos, fuertes en manos de débiles. Hubo un milagro con la guerra y por lo tanto por ese día de la guerra hacemos un día extra de fiesta. Todos preguntan, bueno, pero aparentemente el milagro de la guerra es más grande que el milagro del aceite. Entonces, ¿por qué hacemos 7 días por el milagro del aceite y un día por el milagro de la guerra? Entonces, responden que puede ser para enseñarnos de que lo principal no es el haber hecho la guerra. Lo principal es que eso fue aceptado por Dios. Quiere decir, el milagro del aceite viene a reforzar el hecho de que Dios estaba de acuerdo con que se hiciera la guerra. Pongámonos a pensar, si el Rab Moshe Vochko, Alaba Shalom, explica, el papá del Nasiá Yeshiva, si el papá del rabino máximo de acá de esta Yeshiva, él explica que en realidad es lógico pensar que en aquel momento, cuando los Hashmonaim quisieron rebelarse y hacer la guerra contra los griegos, era prácticamente un suicidio, ¿sí? Es lógico pensar que hubieron sabios de la época que estuvieron en desacuerdo con hacer una rebelión, porque es prácticamente ir a morir. Pero que con los Hashmonaim aún así tuvieron el coraje de ir y salir a la guerra, pelear. Y puede ser que alguien hubiese pensado que eso es contra la halajá, porque estás arriesgando tu vida, no sé qué. Pero al final el hecho de haber ganado y el milagro del aceite demuestran que Dios estuvo de acuerdo con lo que se hizo. Por lo tanto, se hacen 7 días por el milagro del aceite y un día por el milagro de la guerra. Porque sí, el milagro del aceite fue lo que nos dijo, Dios está de acuerdo, ¿sí? Ok, F. El Sefer Maccabí me escribe, ¿por qué hacemos 8 días de Hanukkah? Él dice otro motivo totalmente diferente. Él dice que en el año en que los Hashmonaim se rebelaron contra los griegos, Am Israel no pudo celebrar la fiesta de Sukkot por causa de la guerra. Y la fiesta de Sukkot tiene 7 días, más Shemini Atzeret, 8 días. Por lo tanto, cuando ganaron la guerra, celebraron Hanukkah y como que hicieron una fiesta de 8 días para de alguna forma enmendar los días de la fiesta de Sukkot que no pudieron celebrar. Que de hecho tiene sentido porque, por ejemplo, la Gemara compara entre la fiesta de Sukkot y Hanukkah. Cuando se nos habla acerca de cuántas velas hay que encender y cómo hay que encender. Hay mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Hillel dice que cada día enciende una y va agregando. Bet Shammai dice no, cada día enciende, el primer día enciende 8, el segundo 7, el tercero 6 y así cada vez va disminuyendo. Dice la Gemara, ¿cuál es el motivo de Bet Shammai? Bet Shammai dice que esto es paralelo a los Keneget Parea Haga, paralelo a los Korbanot, a los toros que se sacrificaban en Sukkot. Que los toros que se sacrificaban en Sukkot, cada día de Sukkot se iban sacrificando menos y menos y menos. Entonces, como que Bet Shammai ve una relación entre Sukkot y Hag Hanukkah. Por lo tanto, esta explicación tiene algo de sentido, la verdad. Ok. Eh, so, y otra respuesta, que esta vez la respuesta más sencilla, es la del Sheiltut. El Sheiltut
su versión en la Gemara es diferente. ¿Sí? El Sheiltut es uno de los Rishonim. La versión de la Gemara que tenía el Sheiltut no decía que encontraron un aceite que era suficiente solo para un día, sino que dice la Gemara, según el Sheiltut, que encontraron aceite que no servía ni siquiera para un día. Por lo tanto, si decimos que el aceite que encontraron no servía ni siquiera para el primer día, entonces sale que también el primer día hubo milagro y por lo tanto el milagro fue los 8 días. Entonces, hasta acá con esta pregunta de Hanukkah. Que tengan todos un Hag Sameach.